Listo, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al proyecto del SEDEC sobre los programas de delación. En el día de hoy tenemos la entrevista de Carlos Mena Labarté. El doctor Carlos Mena es uno de los abogados en derecho a la competencia más importantes de Latinoamérica y ciertamente un referente en México, país al que admiramos muchísimo por el desarrollo tan importante que ha tenido en su estructura institucional a partir de inclusive una reforma constitucional en la época del presidente Peña Nieto, en la cual la autoridad de competencia pues se puso al nivel del Banco Central con una independencia y una autonomía, y pues Carlos tuvo la oportunidad de trabajar de cerca durante varios años como director de competencia junto con Alejandra Palacios en una de las épocas pues más importantes de los últimos tiempos. Estamos seguros de que vendrán épocas muy buenas también, pero la que presidió Carlos en la COFESE fue extraordinaria. El doctor Carlos Mena obtuvo su título de licenciado en Derecho por el ITAM con mención honorífica en el año 2003. Asimismo, obtuvo una maestría en Derecho de los Negocios por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en España con mención de notable en el 2004 y otra maestría en Regulación Económica por el London School of Economics and Political Science del Reino Unido con el premio al mejor desempeño de su generación en el 2005. Es profesor titular en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, desde el año 2007, donde fundó los diplomados de Derecho de la Competencia Económica y Derecho y Economía de la Regulación, y es coautor de 8 libros especializados en competencia económica, regulación y energía. Es miembro del International Cartel Task Force de la sección de competencia de la American Bar Association, miembro del comité editorial de la revista Global Competition Review y columnista de El Financiero y de Competition Policy International. Trabajó por más de 10 años en la Autoridad de Competencia, en donde fue el primer titular de la autoridad investigadora, director general de investigaciones de prácticas monopólicas absolutas y jefe de la unidad de planeación, vinculación y asuntos internacionales. Trabajó en la Federal Trade Commission de Estados Unidos de América y fue representante de México en diversos foros internacionales, incluyendo la OCDE y el ICN y la reunión de países BRIC. Carlos, para nosotros en el SEDEC es un gran honor tenerte con nosotros y te agradecemos muchísimo tu presencia. El honor es todo mío, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Entonces, pasemos directamente a nuestro tema. Como tú sabes, pues los programas de clemencia, delación, beneficios por colaboración, delación compensada, como se le ha llamado en nuestros países, pues son una herramienta muy importante en la lucha contra los carteles empresariales y otras prácticas anticompetitivas. Y en Latinoamérica han tenido un desarrollo muy importante en los últimos 20 años. En el estudio que nosotros estamos analizando es un estudio comparativo en donde tomamos Colombia, Perú, Chile y México por el desarrollo que estas jurisdicciones han tenido. Entonces, la primera pregunta queremos que nos cuentes, en México, ¿cuál ha sido el desarrollo del programa de delación? ¿Cuál es el marco jurídico que lo regula actualmente? ¿Y cuáles han sido los casos más representativos que se han presentado en México hasta ahora sobre delación? Muchas gracias por la pregunta. Y sí, la verdad es que ha tenido una evolución a lo largo del tiempo este programa. Originalmente, en nuestra primer ley de competencia de los años 90, que entró en vigor en 1993, no se preveía esta figura. Entonces, no había una oportunidad de reducir las sanciones o de dar un premio a quien cooperara con la autoridad de ninguna manera, ¿no? Con el tiempo se vio la necesidad de contar con esa figura, se vio el gran beneficio que tenía en países como Estados Unidos, en Europa, y entonces se estableció primero en 2006 como una política general de la autoridad. Es decir, se estableció como un criterio interno de la agencia de competencia
para decir, bueno, aquellos que quieran cooperar con nosotros en casos de colusión, en casos de cárteles, van a obtener un beneficio de parte de la autoridad, pero no estaba previsto en ningún lado, en ninguna norma, en ningún reglamento. Y entonces, la verdad es que muy poca gente confió en ese sistema. Durante ese momento nadie se acogía a esta inmunidad, a esta delación compensada, y entonces tuvo que venir un cambio legal para que esto realmente funcionara, ¿no? La verdad es que se tuvo la fortuna de que en el mismo 2006 se dio una oportunidad de un cambio a la ley federal de competencia económica, y ahí se estableció ya formalmente el programa de inmunidad, ¿no? Hubo unos primeros casos que realmente eran casos internacionales, realmente venían de solicitudes que se hacían en Estados Unidos, que luego se hacían ante diferentes autoridades alrededor del mundo, y entonces de alguna manera México cabía en ese criterio de solicitar esta delación compensada también en nuestro país, ¿no? Realmente fueron casos relativamente exitosos, ¿no? Porque muchas eran empresas que realmente no tenían mucha presencia en nuestro país, que realmente no eran muy relevantes. Y esto tenía que ver con varias cosas. Uno era que realmente las facultades de investigación de la entonces Autoridad de Competencia no eran muy importantes. No tenía, por ejemplo, visita sorpresa para realizar su investigación, o no podía hacer citatorios formales para que las personas físicas tuvieran que responder a encuestas, a cuestionarios frente a la autoridad. Y entonces, como que faltaba una pata de las diferentes patas que necesita un sistema como estos para hacer funcional el sistema de delación compensada, ¿no? Que son la posibilidad de ser sancionado y que las sanciones sean realmente disuasorias, ¿no? De hecho, tuvimos un caso muy famoso de farmacéuticas, donde, por ponerles un ejemplo, el beneficio obtenido por estas farmacéuticas de coludirse en licitaciones públicas era de 750 millones de pesos, y la sanción máxima que se estableció en ese caso fue de 100 millones de pesos. Entonces pueden ver la enorme diferencia que había entre la sanción que se impuso y el beneficio que obtenían las empresas, y por ende pues había pocos incentivos para solicitar la delación compensada, solicitar la inmunidad, ¿no? Entonces tuvieron que venir otras reformas donde se incrementó la sanción que podía establecerse por estos casos, se incrementaron las facultades para la autoridad para que pudiera hacer visitas sorpresa a los diferentes domicilios de las empresas y de los individuos, y con eso ya se dio un empujón más grande al tema de la delación compensada, al programa. Se establecieron cuestiones más claras de cómo se regula, cómo se da el proceso, y entonces eso hizo que en esta reforma del 2011 y con una nueva ley en el 2014, y como dices, con el tema institucional de la Autoridad de Competencia, también dándole fortaleza, independencia, etcétera, pues funcionó mucho mejor el sistema, funcionó mucho mejor el programa, y entonces se han tenido más solicitudes de inmunidad, que le llamamos acá, solicitudes de delación compensada, ¿no? A últimos años se ha hablado, y a nivel internacional, de que ha habido un descenso de solicitudes de delación compensada, ¿no? Y se dan muchas razones. No ha sido la excepción en México. Creo que ha habido cada vez menos solicitudes de delación compensada por muchas razones, entre ellas también que la Comisión de Competencia en México en algunos casos ha retirado la protección, la inmunidad, el beneficio, en razón básicamente de falta de cooperación, ¿no? Entonces, la autoridad también se ha puesto pues más quisquillosa, podemos decir, más cuidadosa del uso de este programa, y con ello pues también hemos visto menos solicitudes y menos protecciones otorgadas por la autoridad, ¿no? Gracias. Una pregunta. Entonces, ¿esa gran reforma institucional es del año 2011? Hay una reforma a la ley de competencia anterior
del 2011, donde se dan cambios institucionales y también mayor claridad a las sanciones, que son más altas, las que se pueden esperar por colusión, y también al programa mismo, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, porque también en el 2011 me faltó comentar, hay una reforma al Código Penal Federal, en donde también se establece sanciones penales por participar en la colusión, pero se establece una protección a quien solicita inmunidad, a quien solicita la delación compensada, para que no sea perseguido por la vía penal, lo cual se traduce en una importante incentivo para los individuos, para los directivos de empresa, para los empresarios, para solicitar Claro. esta protección, ¿no? La reforma constitucional que mencionaste, esa se da hasta el 2013, es la que modifica todo el arreglo institucional, pero todos estos mejoras, digamos, al sistema se quedan en la ley que se da hasta el 2014, ¿no? Una vez que se da el nuevo marco constitucional. Muchas gracias. Pues eso nos lleva precisamente a la siguiente parte de la entrevista, en la cual pues ya he explicado, digamos, la base del programa de delación. Lo que queremos explorar son algunas circunstancias que se constituyen como en unos retos para el programa de delación, o algunas dificultades que puede presentar el programa de delación, entre los cuales el primero que queremos abordar es precisamente el de la criminalización del derecho a la competencia. Hay algunos países en los cuales, pues bueno, los norteamericanos han criminalizado el derecho a la competencia, y hay ya muchos países en los cuales hay algunas conductas que están criminalizadas, y pues naturalmente, si el programa de delación no tiene en cuenta esta situación, pues podría uno prometer a través de una delación que va a rebajar una multa, pero si a las personas las van a echar a la cárcel, yo creo que se vuelve muy difícil que acepten que han incurrido en una conducta anticompetitiva. Entonces, la pregunta aquí es para que nos confirmes, pues, o nos complementes cómo es la criminalización, cómo ha entrado la criminalización del derecho de la competencia en México. Pues como ya sabemos que ya nos contaste eso, que nos cuentes si han existido casos de investigaciones simultáneas de libre competencia y criminales. O sea, el tema de la doble delación, si ha habido que hacer delación ante la justicia criminal y ante la autoridad de competencia, y si eso ha presentado problemas para la aplicación del derecho a la competencia y para la aplicación del programa de delación. Es un tema importantísimo, Alfonso. En nuestro caso, cuando se discutía la criminalización, sobre todo de prácticas de colusión, realmente nunca se habló de otro tipo de conductas que pudieran ser criminalizadas. Siempre fue el tema sobre las prácticas de colusión. La gran discusión era el desincentivo o el gran incentivo que podría generar para el programa de inmunidad, ¿no? Si se criminalizaba la práctica y no se daba protección mediante el programa de inmunidad o de delación compensada, pues eso mataba realmente al programa, ¿no? Porque como tú lo dices, eso genera dos vías y genera un problema de no vas a reconocer ante una autoridad administrativa una conducta ilegal cuando eso te va a representar un riesgo de una investigación y una probable sanción por la vía penal, ¿no? Entonces, ese era un tema que nos daba muchísima preocupación, muchísimo miedo que se estableciera así en el Código Penal. Entonces, la solución que encontramos realmente es ligar la previsión del programa de inmunidad de la ley de competencia, que se previera y que se respetara en el mismo Código Penal, ¿no? Y entonces, ¿cómo se establece el sistema? Es que para que se investigue por la vía penal, debe de haber una querella de parte de la autoridad de competencia, específicamente de la autoridad investigadora, que es la que hace la etapa de investigación en COFECE, y que solamente mediante esa querella se pudiera iniciar una investigación
por la vía penal. Y además que si había un otorgamiento de inmunidad, una delación compensada, eso previniera a que se investigara por la vía penal. Entonces, lejos de crear un desincentivo, desde mi punto de vista, se creó un incentivo doble, porque no es solo ver una reducción de tu sanción por la vía administrativa, es también que si cooperas en la vía administrativa, tienes protegido el riesgo que puede existir por la vía penal, por la vía criminal, ¿no? Entonces, eso fue un acierto, creo, muy importante del legislador en su momento. Y Carlos, ¿no existe el riesgo de que la autoridad de competencia, por ejemplo, no haya abordado el caso y un fiscal criminal avance con una investigación criminal? No hay, está previsto así, no se puede avanzar una investigación criminal, una investigación por el Ministerio Público, por nuestra Fiscalía, si no hay una querella de parte de la COFESE, de la Autoridad Investigadora de COFESE. Es decir, solo la COFESE puede poner en movimiento la herramienta criminal. Exactamente. Ya. Ahora, hay unos temas que se han presentado a tu punto de si ha habido casos, de cuál es la experiencia que hemos tenido en esto. La verdad es que COFESE ha sido muy cuidadosa de qué casos presenta para su investigación por la vía penal, cuando presenta esta querella en nuestro sistema, ¿no? Realmente lo ha hecho en pocas ocasiones, lo ha hecho en casos muy extremos, por ejemplo, de colusión explícita en licitaciones públicas, con una afectación muy grande al erario, con una afectación muy grande a dependencias muy importantes de salud, ¿no? En ese tipo de casos donde ha tenido cooperación, además de solicitantes de clemencia, en esos casos es cuando ha presentado la querella. Hasta donde sabemos, en estos casos ha tenido el tema de que pues la Fiscalía, el Ministerio Público, no le da la prioridad a estos casos. Tenemos otros problemas importantes en nuestro país donde se le da prioridad a otro tipo de casos que le llegan al Ministerio Público y en realidad no hay tanta cooperación entre la COFESE y el Ministerio Público. Y entonces en la realidad de la práctica, estos casos no han avanzado mucho, no ha habido una experiencia ya de sanciones o de que se vea por un juez este tipo de casos en la vía penal, porque pues, no se ha logrado avanzar, ¿no? Entonces es un pendiente de nuestro sistema, ¿no? En la medida en que ellos no participan en la inmunidad, en la medida en que ellos no participan en el procedimiento administrativo, cuando les llega una querella de COFESE, realmente no le han dado importancia y no le han dado trámite, ¿no? Claro. Muy bien. Mira, nosotros en nuestros países latinoamericanos que tenemos un sistema de aplicación pública o public enforcement del antitrust, pues en general, como es una autoridad administrativa, como que no hemos tenido este desarrollo jurisdiccional que tienen los norteamericanos, lo cual aplica para temas también de indemnización de perjuicios que vamos a tratar más adelante, pero en general cuando nosotros hablamos con los penalistas aquí en Colombia sobre la criminalización del derecho de la competencia, nosotros encontramos que nos dicen, bueno, pero tienen un procedimiento administrativo sancionador, tienen una autoridad con altísima capacidad investigativa que puede imponer unas multas terribles. ¿Qué necesidad hay de criminalizar esas conductas que son unas infracciones económicas y tienen una sanción económica? El derecho criminal es la última ratio. ¿Para qué criminalizarlo? Si va a haber una cantidad de potencial de entrabamiento del régimen penal con el régimen de libre competencia. Quisiera saber, pues, cómo se ha visto este tema en México y tu opinión, si tú crees que la criminalización tiene aspectos positivos o si tiene aspectos positivos y negativos o si tú pues desrecomiendas que haya criminalización del derecho de la competencia.
Es un tema interesantísimo. Yo creo que hay mucho debate. Desde que se discutía estas reformas en nuestro país, pues había diferentes posiciones, ¿no? Efectivamente, pues hay un movimiento que considera que no debería de ser sancionado penalmente este tipo de conductas. Al final, el que ganó, digamos, el movimiento que ganó, la visión que ganó en nuestro sistema, es el que considera que el daño que generan este tipo de conductas son lo suficientemente graves que ameritan pues criminalizarlo, ¿no? Que el daño a la sociedad, que la forma en la que se dan algunas de estas conductas, que haya casos donde pues empresarios en lo oscurito se juntan en un cuarto de hotel, que se ponen de acuerdo en hacer daño a los consumidores, en extraer sus rentas, que duran tanto tiempo. Este caso que te comentaba de venta de medicamentos al sector público, donde pues esta institución tuvo que dejar de atender a los derechohabientes, dejar de operar gente, dejar de atender niños para pagar sobreprecios importantes, en algunos casos hasta más del 70% de sobreprecio a 2 o 3 productores de medicamentos que se estaban coludiendo en la venta de esos medicamentos al sector público, pues sirvió para hacer este argumento, ¿no? Para decir, oye, el daño es tan grande al mercado, el objetivo del empresario que se colude, del funcionario de empresa que se colude, es tan claramente dañino a la sociedad que amerita que haya este tipo de castigos, ¿no? Yo creo que tiene ventajas y desventajas. Creo que para el sistema en general, pues es un desincentivo muy importante a la realización de conductas de colusión. Creo que es algo que le cae más claramente a un directivo de empresa, a un dueño de un negocio, que lo que puede ser una multa, ¿no? A veces los directivos dicen, pues la multa la pagará la empresa, al final la pagarán los accionistas, yo soy el director general y no me pasa nada, pero cuando ves que ese director general tiene un riesgo de una sanción penal, pues su actitud sí cambia, ¿no? Lo ve uno, seguro lo has visto tú, Alfonso, en los entrenamientos, cuando uno les dice a los directivos que hay sanciones y tal, siguen en sus teléfonos y siguen viendo otras cosas, y cuando escuchan hay sanciones penales en varios países, entonces sí levantan la cabeza, ¿no? Porque claro, sí es un tema al final de incentivos individuales que es muy importante este tema de la sanción penal, ¿no? Creo que está por verse hasta dónde llega, porque por lo menos en nuestros sistemas, como tú dices, hay muchas consideraciones de derechos humanos, hay muchas consideraciones de formalismos, muchas consideraciones del proceso que eventualmente tendrán que ser analizados hasta en lo constitucional, ¿no? Por nuestros tribunales, cosa que no ha sucedido en México. Creo que muchas cosas están por verse, pero por lo menos como desincentivo a la realización de prácticas colusivas, creo que se ha tenido mucho éxito, ¿no? Sí, solo para confirmar, porque creo que ya pues nos lo has contado, nos dijiste que esta implementación de la acción penal dentro de los casos de competencia generaba un doble incentivo, porque precisamente solo la COFECE puede poner en movimiento el mecanismo criminal, y quisiera confirmar que el delator siempre obtendría inmunidad tanto de libre competencia como criminal, ¿cierto? Sí, correcto. Y qué bueno que lo mencionas, porque nuestro sistema, la delación compensada opera con el primer solicitante, pero también con segundos y ulteriores solicitantes de inmunidad. Obviamente al segundo o tercero o cuarto solicitante se le da una menor reducción de la multa que puede aplicarse. Entonces, por ejemplo, el segundo puede tener una reducción hasta del 50% de la multa, el tercero del 30%, etcétera. Pero en todos los casos, todas las personas que fueron admitidas a este programa,
no serán responsables penalmente Ya, por la comisión de las muy prácticas. bueno, muy Entonces, también importante. para los segundos o ulteriores es un incentivo Sí, bien importante el tema sí, de desde que la sea admitido al penal. programa tendrá inmunidad criminal. Exactamente, Bueno, exactamente. entonces, ahora quisiera hablarte de un tema que nosotros hemos visto acá y es sobre el estándar investigativo que tiene una autoridad de competencia versus el estándar investigativo que tiene la autoridad criminal. Aquí en Colombia ha sucedido con estos primeros casos en la criminalización del derecho de la competencia, que muchas veces la autoridad de competencia es más rápida, entra primero, toma una cantidad de pruebas y después viene la Fiscalía Criminal y se quiere llevar esas pruebas a un proceso penal. Y ahí han tenido reveses en donde los jueces les dicen, estas pruebas no cumplen, no tienen los requisitos que tiene la investigación criminal, no cumplen con el debido proceso, el derecho de la defensa, no tienen garantías y se las han rechazado. ¿Cómo ves tú el estándar de investigativo de libre competencia en México versus el criminal y si eso genera algún nivel de desajuste en la utilización de ambos sistemas simultáneamente? Sí, y yo creo que ahí todavía tenemos un reto que no tenemos claro, ¿no? El estándar en general de la autoridad de competencia y el estándar que le han fijado las autoridades es cumplir con los principios generales del derecho administrativo sancionador, en donde debe de ser más probable que no que se haya realizado la conducta y donde se permite argumentar las diferentes pruebas de diferente tipo que pueden ser adminiculadas para considerar que hay esa alta probabilidad de una práctica anticompetitiva y con eso en muchos casos ser sancionada, ¿no? Para ponerte un ejemplo, tuvimos un caso de evidencia económica más evidencia de comunicación, donde no había pruebas duras, no había solicitantes de inmunidad, pero se demostró cómo los participantes de esa colusión se llamaban entre sí en ciertas épocas, asistían a reuniones en donde presumiblemente se discutían temas de precios y de dividirse los mercados, existía la evidencia económica de cómo había subido el precio, en fin, todas las pruebas indirectas que adminiculadas daban como resultado pues que hubiera una colusión, ¿no? Este caso llegó a la Suprema Corte de nuestro país y consideró que esas pruebas eran suficientes para sancionar por la vía administrativa. Yo creo que algo así por la vía penal ante un juez penal podría ser analizado de una forma un tanto diferente. Entonces, creo que en esos casos, pues veremos cómo se plantea primero en la querella por la COFESE, por la autoridad administrativa, luego cómo el Ministerio Público toma esa evidencia, ¿no? ¿Qué considera que puede hacer con ella? Y luego eventualmente, pues ver qué dice el Poder Judicial, ¿no? Pero yo sí veo un reto obviamente mayor en argumentar estos casos, en probar estos casos por la Claro. vía penal y que nuestros países más formalistas, pues va a ser complicado, puede ser complicado, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos el reto de cómo participa el solicitante de la delación compensada, ¿no? Si va a ser un testigo en la vía penal, si tiene que cooperar por la vía penal, si tiene que proveer nuevas pruebas en el procedimiento por la vía criminal, porque ese es todo un reto, ¿no? Creo que no queda claro Claro. ese nivel de detalle en nuestra legislación y en nuestra experiencia, pues sí han participado, pero con mucho cuidado y ya no lo consideran una obligación dentro de su obligación de cooperar por la vía administrativa, ¿no? Claro. Y por último, dentro de este segmento quisiera, y viendo que pues México, así como Chile, tiene, digamos, no tienen tantos problemas como muchos otros países, particularmente el caso de Colombia y el caso de Perú, pero
¿qué recomendarías tú? ¿Qué herramientas adicionales crees que se necesita para armonizar la delación y las normas del derecho criminal para que sea más utilizado de manera más efectiva el programa de delación en México? Yo creo que primero está la parte, digamos, del diseño legal, ¿no? De estos mecanismos que embonen bien, que se hablen los dos sistemas, ¿no? O por lo menos que uno respete al otro, hablando de la vía administrativa y la penal. Yo creo que el otro es el arreglo institucional y la coordinación práctica entre las instituciones. O sea, yo creo que analizando críticamente nuestro sistema en México, sí está previsto la parte del embone legal, pero luego las instituciones no se han hablado bien, no se han coordinado bien, el Ministerio Público ve con recelo lo que hace COFESE, lo que le presenta en las querellas. Creo que no ha habido pues una especie de diálogo previo, ¿no? Que pudiera ayudar, hasta un memorando de entendimiento, entrenamiento de una institución a la otra. Como dices, oye, el Ministerio Público, ¿qué tipo de pruebas necesitaría para que COFESE en la investigación pues consiga ese tipo de pruebas, ¿no? Haga un trabajo más exhaustivo Claro. en conseguir la información. Entonces, creo que ese reto es importante y podría armarse viendo hacia futuro, ¿no? Como Claro. recomendaciones para hacer mejor las cosas, ¿no? Vale. Pues bueno, vamos a pasar a otro segmento. Otro tema que es muy importante para la delación es el problema de la indemnización de perjuicios de las personas que resultan afectadas por las prácticas restrictivas. Aquí nuevamente con nuestros países que son de Public Enforcement, tenemos una autoridad administrativa que hace una investigación, declara que hay una práctica restrictiva, pone una multa que puede ser grandísima, pero no se pronuncia sobre los perjuicios de las personas que pueden resultar afectadas. Entonces, esas personas tienen que buscar otro procedimiento, otra vía procesal para buscar la indemnización de sus perjuicios, y vemos que pues eso no ha pasado tanto en los países latinoamericanos. Inclusive Europa tuvo que sacar la directiva del 2014 porque pues evidentemente un objetivo del derecho es que la gente que sufre perjuicios le sean indemnizados. El principio viene de los romanos, de antes de los romanos, desde el Código de Hammurabi, pues que si hay un perjuicio se debe resarcir el perjuicio. Pero naturalmente el delator, si el delator sale y se pone enfrente de la autoridad, y si eso es público y sus pruebas están a disposición de todo el mundo, podría suceder que por el hecho de salir a colaborar con la autoridad, sea el primero y hasta el único que tenga que pagar los perjuicios ocasionados con la práctica anticompetitiva. Entonces quisiera que nos explicaras en México cómo es la responsabilidad civil de los infractores de las normas de libre competencia y si el derecho mexicano le ofrece algún tipo de protección al delator, al menos para que el delator no esté en una situación de inferioridad respecto de aquellos que no quieren colaborar con la autoridad de competencia. Sí, yo creo que en el sistema mexicano tenemos un sistema donde no hay una protección para el delator por daños y perjuicios, es decir, queda exactamente la misma situación que el resto de los participantes en el acuerdo. Como tú dices, quizá más expuesto por haber reconocido ciertas cuestiones dentro del procedimiento o no combatirlas en el procedimiento administrativo, pero la realidad es que ha habido muy pocos reclamos de daños y perjuicios en México por temas de competencia. Creo que tenemos un tema pendiente ahí enorme, donde no ha habido ni por la vía individual el reclamo de los daños y perjuicios, ni por acciones de clase, que también se podría, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que el riesgo real de reclamos de daños y perjuicios, las empresas no lo ven, no creen que Todavía es algo no se ve. tangible, no lo internalizan, ¿no? Ha habido, me parece, algunos intentos, incluso de instituciones públicas como el Instituto de Seguridad Social, que tratan de reclamar esto, pero por
cuestiones formales, por un tema de vía, por un tema de cómo se están presentando esos reclamos, nunca fructifican y no han avanzado, no hemos llegado ni a primera base en este tema, ¿no? Es decir, que en México nadie ha podido cobrar perjuicios por prácticas restrictivas. No, es increíble, pero y no. Desde el punto de vista arbitral, ¿ha habido arbitrabilidad del derecho de la competencia? No, no ha habido tampoco casos en ese sentido, ¿no? Ha habido discusiones de si se podría, no se podría, si nuestro sistema funcionaría algo así. La realidad es que la práctica no se ha dado. Pero la infracción de las normas de libre competencia genera un tema de objeto ilícito en los actos jurídicos. Por ejemplo, un contrato que viole las normas de libre competencia tiene objeto ilícito en el derecho mexicano. Así es correcto. ¿Y ha habido jueces que han declarado esa nulidad? No ha habido esos casos. Hasta donde es de mi conocimiento, no se ha dado ese caso que se declare la nulidad o la ilicitud del contrato. ¿Y tú crees que hay árbitros que han dicho que podrían asumir competencia para mirar un tema de derecho de la competencia? Sí ha habido algunos, digamos, algunos expertos en arbitraje, algunas personas que actúan normalmente como árbitros o como abogados de parte en arbitrajes, han dicho que sí podría haber casos donde esto llegue a un arbitraje, ¿no? Es interesante porque en el caso de las investigaciones que lleva COFESE, sí se hace un análisis del daño causado, sí se hace una aproximación de cuál fue el daño, ¿no? En este caso que te ponía las farmacéuticas, pues decían, el daño fue 4 veces mayor que la sanción que impusimos. Entonces, están haciendo una estimación pues muy clara del daño, ¿no? Incluso más allá en nuestro sistema, la misma COFESE podría establecer acciones de clase, podría ella misma ir a promover el pago de daños y perjuicios para los individuos que hubieran sido afectados por una conducta y por alguna razón me parece que también tiene que ver con incentivos ahí de quienes promueven este tipo de acciones, incluso los mismos abogados, pero en realidad no se han dado estos casos, ¿no? Y es una tarea pendiente para la misma autoridad, para la misma COFESE. Oye, Carlos, pero al parecer existe la posibilidad de la demanda individual y también del class action. Correcto. La pregunta que es muy interesante es si esas demandas, que entiendo que no se ha generado, pero ahí está la herramienta jurídica, esas demandas tendrían que ser follow-on, o sea, después de que la COFESE hubiera declarado que sí habría la práctica restrictiva, o un juez, o sea, no hay investigación de la COFESE, un abogado que sabe derecho de la competencia dice, aquí me le han producido a mi cliente un perjuicio por la realización de una práctica anticompetitiva y que demande standalone, o sea, meta una demanda de indemnización de perjuicios por la realización de una práctica anticompetitiva sin que la COFESE se haya pronunciado. ¿Es posible o hay prejudicialidad? Sí, tiene que haber una declaración de su ilegalidad, o sea, son follow-on, digamos, y en ese sentido, pues me parece que también hay un tema de tiempos importante, ¿no? Porque por lo que estás diciendo, pues ha pasado mucho tiempo como una investigación de COFESE, con los tiempos que tiene, etcétera, de ahí a que alguien pueda reclamar los daños y perjuicios después de haber una resolución firme de la autoridad, pues pasa muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces creo que ahí es el tema de los incentivos. ¿Cómo cuánto tiempo pasa? Mira, en la etapa de investigación como 2 años y medio, y luego en el procedimiento seguido en forma de juicio frente a la misma autoridad, pasa año, año y medio, a veces hasta 2 años. Entonces ya estás hablando de 3 años y medio, 4 años y medio para que haya una decisión, y eso obviamente quita muchos incentivos, ¿no? Claro, claro. La COFESE no tiene ninguna facultad para perseguir la indemnización de perjuicios, para declararla, para... Sí, sí lo tiene.
y hasta donde es de mi conocimiento al día de hoy no lo ha hecho nunca. No lo ha hecho. Entonces, ese es uno de los reclamos sociales que hay actualmente para la autoridad, de que ellos podrían hacerlo, y más cuando estamos viendo que en el sistema de acciones de clase no hay muchos incentivos para los abogados o para el sector privado en general, ¿no? Para presentar ese tipo de acciones, pues sí los debería de haber para la autoridad, ¿no? Porque es parte de un sistema, ¿no? O sea, es otro de los elementos que ayuda a disuadir la conducta, ¿no? Entiendo que en Estados Unidos, por ejemplo, ha habido más sanciones o digamos más sentencias que establecen pagos de daños y perjuicios por montos mayores que las multas que ha establecido el Departamento de Justicia o los jueces en los casos que les presenta el Departamento de Justicia. Entonces, el desincentivo que hay en la parte de la acción privada, de la acción de daños y perjuicios, creo que es muy importante para el sistema de competencia en su conjunto, ¿no? Y creo que nos falta, pues como dices, una especie de directiva 2014 como en Europa para que haya incentivos a hacer eso, ¿no? Claro. Que era mi última pregunta. ¿Tú qué recomendarías para México, pues en el entendimiento que uno considera positivo que las personas que se resulten perjudicadas puedan ser indemnizadas? Yo creo que es muy importante que ya sea el Poder Judicial o a través de una reforma legal, pero que quede clara la vía para reclamar este tipo de daños y perjuicios, y que por otro lado la autoridad, la COFESE, sea muy activa en promover cuando ellos puedan hacerlo, ¿no? Claro. Creo que ahí es donde hay mucho que hacer. Sé que es un tema importante en varios países de la región, y creo que también la OCDE, la ICN, la ICC podrían hacer proyectos incluso para hacer cosas regionales. Sería bien interesante, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Yo te voy a llevar a otro tema, y es el tema de las sanciones. Naturalmente, las sanciones que impone la autoridad de competencia son una parte muy importante del derecho de la competencia, porque en ausencia de sanciones disuasivas, pues, digamos, las prácticas van a proliferar. Asimismo, para que haya delación, entendiendo que la delación es una herramienta muy importante en la lucha contra los carteles empresariales y otras prácticas anticompetitivas, es necesario que haya multas importantes para que el incentivo a delatar se dé, porque la delación pues implica una autoincriminación, una exposición de la compañía por su propia voluntad, que solo lo hará porque es más negocio que no hacerlo. Entonces, me refiero no solo a la multa que debe ser, y ahora nos cuentas cómo está lo de las multas en México, pero las otras sanciones que se imponen. Estas otras sanciones como el tema de no poder volver a contratar con el Estado, temas para los ejecutivos que no puedan volver a asumir cargos directivos, u otros, ¿qué otras sanciones tendría el derecho mexicano, y cómo ves eso como desincentivo para el delator? Sí, yo creo que las sanciones son una pata fundamental para que funcione el sistema de delación compensada. Creo que son dos elementos importantes: sanciones y herramientas de investigación, ¿no? Creo que van de la mano. En la parte de sanciones, creo que es importante que haya sanciones muy importantes y disuasivas para la empresa, y también sanciones muy importantes y que sean disuasivas para los individuos, ¿no? En la parte de sanciones para la empresa, en nuestro sistema, después de varias reformas y de tener sanciones topadas en montos específicos que en muchos casos probaron pues ser realmente irrelevantes o que no fueran suficientes para ser disuasorias, pues lo que se estableció es que fuera una sanción del 10% de los ingresos de la empresa que hubiere violado la ley de competencia en estos casos de colusión, ¿no?
un monto que a veces puede ser muy importante, puede ser alto, en algunos otros casos no tan claro, ¿no? Entiendo que los brasileños, por ejemplo, tienen como tope el 30%, ¿no? De los ingresos de la empresa. Entonces, creo que el 10% puede sonar alto, pero hay casos específicos donde no necesariamente, ¿no? Pero bueno, es una sanción muy importante y que creo que sí espanta a cualquier empresario, ¿no? Pero luego están la posibilidad, como bien dices, de la inhabilitación para contratar con el Estado, sobre todo en casos donde la colusión tenía que ver con la compra pública, ¿no? Entonces se hace más lógico que haya este tipo de sanciones. En México no las puede imponer estas sanciones la autoridad de competencia, las tiene que imponer otra autoridad que se encarga de revisar la actuación de la función pública, ¿no? Entonces lo que ha sucedido es que tipo la querella, ¿no? Después de que hay un caso sancionado por la COFECE, se le da vista con ese expediente a una autoridad que hace la investigación en función pública, ¿no? Y sí ha habido, me parece que un par de casos, no muchos, pero donde se ha inhabilitado a las empresas que han participado en colusiones. Y Carlos, ¿ahí cuál sería la regla? ¿El delator tendría protección frente a esas otras sanciones? No, ahí no operaría esa protección en la delación compensada. Que es una lástima, ¿no? Porque puede ser un desincentivo importante para delatar. Importante, sin duda. Claro. La experiencia es que hay pocos casos, pero sí son pues un desincentivo, como bien dices, ¿no? Sí. Ahora, quizá vale la pena, Alfonso, muy brevemente comentar las sanciones a los individuos. Creo que ahí sí es bien importante pues que haya sanciones no solo para los que actúen por cuenta y orden de la empresa, directamente por la empresa, sino también para los coadyuvantes, ¿no? Para los facilitadores, sean personas físicas o morales. Creo que ese es un tema también bien importante que ha probado ser muy útil para detectar y para sancionar estas conductas. En nuestro sistema, el coadyuvante o el facilitador también puede solicitar la inmunidad, puede tener acceso a la delación compensada. Entonces eso también es interesante porque algún tercero pudiera estar pues participando en esto y delatando al resto de los participantes. Pero me parece percibir que por lo que explicaste al comienzo, que no existe en México una regla que está en la ley colombiana desde la ley, yo creo que desde el 2153 del 92, pero con toda seguridad en la ley nueva, la ley 1340 del 2009, y es que las multas que se le pongan al facilitador, que hoy en día en la ley colombiana puede ser persona natural o jurídica el facilitador, generalmente van a ser los ejecutivos o las personas naturales, pero esa multa no la puede pagar la empresa. Y ya ha habido sanciones grandísimas porque infractores trataron de establecer un esquema para ayudarle a sus empleados a pagar la multa. Interesante. Aquí no tenemos esa prohibición. Sí, es interesante. Creo que es un buen modelo. Claro. Bueno, vamos a pasar a otro tema que es bien importante y es el del problema cuando tú tienes un caso multijurisdiccional que se afecta a más de un país. Y ahí, pues, naturalmente, pues, los otros países que estamos analizando, bueno, solamente Colombia y Perú forman parte de la CAN. Entonces, nosotros quisiera que extiendas tu análisis a una situación de un cartel multijurisdiccional y que de golpe una autoridad supranacional como la CAN asuma competencia cuando no tiene programa de delación, que también tal vez podría ser el mismo problema si uno tiene un caso multijurisdiccional y hay uno de los países donde el programa de delación no, yo no digo que no exista porque sabemos que está casi en todas partes, pues Guatemala no tiene ley de competencia, pero de resto pues está en casi todas las jurisdicciones, pero que no funcione, por ejemplo. Yo te diría que eso es un gran desincentivo, obviamente,
a ir a esas jurisdicciones, ¿no? Obviamente en estos casos, pues se da una decisión multinacional, ¿no? Donde se analiza a qué jurisdicciones se va a presentar el asunto para solicitar la delación compensada, para solicitar la inmunidad, y aquellos países que puedan no tener el programa o ser parte de una comunidad que puede tener una autoridad supranacional que no respete el programa, pues obviamente va a ser un desincentivo para ir a esas jurisdicciones, ¿no? Y lo vemos en la práctica, o sea, las empresas deciden no ir a Ecuador o no ir a ciertas jurisdicciones por el riesgo que existe de que esa autoridad pudiera darle vista o pudiera dar esa información para la autoridad supranacional, como entiendo fue el caso en un asunto muy específico, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que existe ese riesgo o de doble ventanilla o de una autoridad supranacional que no respete los criterios de delación compensada de las autoridades nacionales, pues se genera un desincentivo para participar con esas autoridades en este sistema, ¿no? ¿Y ahí qué herramientas crees que se deberían establecer para tratar de que no se produzca ese desincentivo? Yo creo que el ideal, digamos, desde mi punto de vista, sería que, por ejemplo, en este caso, la CAN sí tenga un mecanismo de delación compensada, ¿no? Tenga previsto el programa y además tenga un sistema de coordinación con las autoridades nacionales. Exacto, la coordinación. Y creo que el ejemplo está, ¿no? Porque la Comisión Europea se coordina con los Estados miembros, según entiendo yo, para coordinar las solicitudes de inmunidad. Y que no hayan dos investigaciones, ¿no? Exactamente, ¿no? Que no haya dos investigaciones o que no abra ninguna de las dos o que se tengan criterios contradictorios, ¿no? Respecto a una solicitud en un Estado miembro con el de la Comisión. Entonces, creo que los mecanismos están y es una cuestión de armar el rompecabezas, un sistema donde el sistema legal embone, pero además pues que haya esa coordinación real, ¿no? Para que se cuiden los mecanismos. Aquí yo quisiera aprovechar un poco esa gran experiencia que tú tuviste en la autoridad de competencia, en el I100, ya en ese rol dentro de la autoridad de competencia. ¿Cómo fue tu experiencia en la colaboración internacional con otras autoridades de competencia? México tiene muchos acuerdos de colaboración con otras autoridades, seguramente con los Estados Unidos, pues debe ser muy intensa la colaboración, pero ¿tú cómo percibes ese ambiente internacional de colaboración de autoridades de competencia? Yo creo que ha venido evolucionando. Yo creo que hay pues muchos casos de éxito. Hay mecanismos legales previstos, por ejemplo, en los tratados de libre comercio, ¿no? Es el caso de nuestro tratado con Estados Unidos y Canadá, donde de alguna manera se prevén pues ciertos mecanismos de colaboración. Está memorandos específicos con autoridades, mecanismos de cooperación ad hoc. Yo creo que más allá de los mecanismos formales, también está toda la parte informal que es bien importante, ¿no? Por ejemplo, la relación de confianza que se ha generado entre la COFECE y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya es una relación, pues más allá de los tratados y más allá de los formalismos, para tener una cooperación real día a día en el manejo de los casos, en el manejo de solicitudes de inmunidad. En mi experiencia no se comparte evidencia, no se mandan documentos de lo que está en el expediente, pero sí se tienen pláticas de cómo avanzar en una decisión, cómo coordinar, por ejemplo, que no vaya a haber un pronunciamiento público que de alguna manera afecte a que las demás autoridades puedan hacer visitas de verificación sorpresa, ¿no? Imagínate que México sale con, estoy investigando el mercado de los chicles y resulta que a todas las demás autoridades del mundo se les cae la posibilidad de hacer visitas sorpresa. Sí, ¿tú llegaste como investigador a coordinar algún downgrade que fuera en varias jurisdicciones? Sí nos sucedió.
es un tema interesantísimo porque el reto de horarios, de sistemas, de dónde está la información, etcétera, platicábamos de quién estaba mejor posicionado para realizar esa visita, digamos, dónde estaba la mayor parte de la información, de la evidencia, y con ese criterio tomábamos la decisión de, bueno, Australia va a entrar primero o Japón va a entrar primero y en el resto del día entramos el resto de las jurisdicciones, ¿no? O Qué maravilla. simplemente yo en México no tengo ninguna oficina que visitar, entonces simplemente me espero, pero no voy a decir nada públicamente hasta en tanto hagan la visita de verificación en los otros países. Claro, claro. Oye, y finalmente te voy a hacer un par de preguntas sobre unos temas que son un poco menores que estos grandes temas, pero que son bien interesantes. Por ejemplo, en México, ¿cómo se ve la regla sobre que hay en muchos países en el sentido de que el instigador o promotor de la conducta no puede ser beneficiario del programa de delación? ¿Esa regla existe en México y tú qué opinas de la aplicación de esa regla? Aquí no existe la regla, no hay problema en si fuiste el instigador o no fuiste el instigador para ser quien participe en la delación compensada. Yo creo que en la práctica puede ser súper complicado para una autoridad definir quién es el instigador. O sea, creo que hay muchísimos casos donde no queda claro quién es el instigador nunca, ¿no? Ni las partes siquiera saben cómo empezó este asunto. Entonces, creo que hacer esa prueba puede ser complicado. Desde mi personal punto de vista, creo que como investigador hubiera sido bien difícil ponerme a investigar quién era el instigador. Mejor te pones a investigar el cártel y la práctica, ¿no? Claro, claro. Gracias, buenísimo. Ahora quisiera preguntarte, ¿qué pasa en México cuando hay alguien que se aproxima a la autoridad para delatar, tiene un poco de información y la presenta y tal, pero la autoridad considera que no es suficiente o que llegó muy tarde y no lo acepta? Y esa persona dice, bueno, entonces me retiro del programa de delación. ¿Qué pasa con esa información? ¿Puede ser utilizada por la autoridad? ¿Esa persona en qué situación queda? La regla en nuestra ley está previsto, tiene la autoridad la obligación de regresar toda la información, toda la evidencia y no usarla de ninguna manera en contra del solicitante, ¿no? Digo, en la práctica es un poco complicado porque de alguna manera pues los investigadores ya lo oyeron, ya lo tienen en la cabeza y pues ya saben cosas, ¿no? Pero la regla formal es que no puede usarse esa información en su contra. Oye, ¿y hay algún mecanismo administrativo de que las personas que reciben las delaciones no participen en la investigación? No existe. Puede ser una solución, es interesante lo que mencionas, pero no, en nuestro país es la misma gente que está en la investigación la que Que acepta recibieron las delaciones y por lo tanto saben, bueno, usted que después defenderse es muy difícil, después de que vino a tratar de delatar y no pudo. Así es, Claro. así es. Ahora, por último, quisiera preguntarte si el programa de delación está disponible en México solamente para la conducta de cartel o también es posible que esté disponible para acuerdos de tipo vertical o inclusive para conductas unilaterales. No, es solamente para las conductas horizontales, para la colusión, incluyendo acuerdos de precios, de división de mercados, de división de la oferta, de colusiones en licitaciones públicas y de intercambios de información sensible, pero nada vertical. Claro, ni unilateral. Ni unilateral. Hay otros mecanismos. Pero, por ejemplo, un facilitador, por ejemplo, un expresidente de una compañía que haya hecho abuso de la posición dominante, ¿él no puede delatar esa compañía? No le funciona el programa. Muy bien. Y por último, y agradeciéndote inmensamente, además la concreción de las respuestas y pues toda la experiencia que nos has transmitido, ¿qué recomendarías tú para que el programa de delación en nuestros países latinoamericanos siguiera fructificando o digamos pasara este bache que sí se siente en casi todos los países, pero no solo de Latinoamérica, sino
en el mundo. Y pues después de que el programa de delación ha sido visto como una gran herramienta, ¿cuál recomendación darías tú para que fuera un programa de delación más eficaz y eficiente? Yo creo que nos falta platicar más como autoridades, como países, ¿no? Creo que foros como el I100, como la OCDE, han sido útiles, pero no se han utilizado para herramientas específicas como estas, para aterrizar acuerdos reales y coordinar mejor la actividad de nuestros países, avanzar en mejores formas de hacer las cosas. Creo que falta mucho de eso, ¿no? Yo avanzaría por ahí. Yo veo una oportunidad en el I100, por ejemplo, de que sea mucho más profundo, de que no solo hable con las autoridades de competencia y algunos pocos practicantes. Creo que también podría hablar con jueces, podría hablar con ministerios públicos, podría hablar con otros participantes del juego y del entorno, pues para que funcione mejor esto, ¿no? Ver la política de competencia mucho más amplio y no nada más quedarnos en la autoridad de competencia. Creo que aquí participan muchos actores más que normalmente no los volteamos a ver, ¿no? Qué interesante apreciación. Pues Carlos, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista para nosotros importantísima y ya te contaremos cómo queda a disposición de toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por tu presencia en el SEDEC. Al contrario, Alfonso, mil gracias. Nuevamente es un honor y excelentes preguntas. Seguimos en diálogo. Los felicito por hacer estos esfuerzos de platicar estos temas. Bueno, muchas gracias.